Buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, profe. Hola, hola. ¿Qué Buenos tal? días, profe. Buenos días. Chicos, activamos cámara, por favor. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha ido con las actividades? De pronto algún inconveniente, alguna duda con algunas de las actividades que se han dejado? Señor, profe. ¿De pronto han tenido inconvenientes con las actividades que se han dejado? Aprovechemos un momentico antes para hablar de eso. Profe, una vez, yo sí tuve un inconveniente con la primera actividad, la del matemático, que se me olvidó el nombre, entonces traté de buscarla y no pude. Es que se me olvidó, que no pude ver bien el resumen porque estaba un poquito trabado. ¿Cuál fue la que hicimos? ¿La de Galois? Eh, ¿Sería? Creo que sí, es que era un hombre, era un francés que se mató a los 21 años. Ah, Creo que sí, sí. Galois. Pero y el videíto de la clase no te sirvió, o sea, el resumen, cuando yo les envío ya el video por dirección de grupo. Es que estaba muy trabado el video, entonces el de Zoom estaba muy trabado, entonces no pude, no pude entender bien la historia. Dani, pero es que lo mandaron por el grupo. ¿Grupo? Igual yo envié los dos, o sea, envié tanto el video de la clase como el video, el link del video propio de YouTube. ¿Listo? Entonces trata de revisarlo, Daniel, y pues trata de enviar entonces esa actividad. ¿Listo? Porque Ok, pues la profe, idea es... gracias, perdón. Vale. Los demás, ¿por qué no han activado cámara? Profe, yo sí, no, porque mi internet está muy inestable y se me cae. Ok, bueno, al menos un momento para verlos. No están todos tampoco hoy. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, permítanme les comparto el plan de trabajo de lo que vamos a hacer hoy, la agenda, para que por favor registren en sus cuadernos. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar trabajo sobre el texto de Santillán en relación a las ecuaciones. Digamos que la idea es, o la propuesta es leer como, digamos, parte de la introducción de lo que tenemos ahí en cuanto a la definición de ecuaciones, a los tipos de ecuaciones, a la relación que hay de las ecuaciones, por ejemplo, con las igualdades. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Eh, Adicional a eso, digamos que quiero presentarles un videito cortico de, digamos, de lo que más o menos tenemos digamos, o que tenemos de camino por hacer en cuanto a la historia de las ecuaciones y pues digamos que a partir de ahí enfocarnos en cuál va a ser de pronto el punto en el que digamos vamos a trabajar. Obviamente pues digamos que este video que les voy a mostrar muestra una parte que ya es un poco más compleja, que es el tema de las ecuaciones cúbicas o las ecuaciones ya mayores a grado 3. Eso obviamente no lo vamos a trabajar, pero sí de pronto desde las ecuaciones poder, entonces, como hemos acordado, vamos a trabajar los tres momentos de la historia del álgebra o los tres momentos, digamos, ¿cómo decirlo?, de estudio en cuanto al álgebra, pero pues obviamente, pues digamos que también esto conlleva a que nos logremos definir de pronto algunos matemáticos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir. Es un video muy cortico y ya retomo con ustedes para empezar a dar la lectura del texto de Santillana. Los que pronto tienen el texto en físico, para que lo vayan buscando, vamos a trabajar la página 170 y 171. ¿Listo? Entonces los dejo un momentico con este video y ya retomamos. Es cortico. ¿Me confirman si hay audio, por favor? Interesantes de las matemáticas. Sí, profe, sí hay. Listo. Una de las historias más interesantes de las matemáticas tiene que ver con las ecuaciones de distintos grados. Es común creer que el descubrimiento de una fórmula matemática se debe a una sola persona, pero la historia de las ecuaciones es un rompecabezas en el que participan piezas de distintas épocas, personajes y culturas.
Hoy en día pueden considerarse ecuaciones de primer grado a aquellas que surgieron de un modo primitivo en las grandes culturas orientales. Su empleo inicia con la búsqueda de resolver problemas de ingeniería, de irrigación por ejemplo, y queda registrado en los papiros egipcios. Incluso, problemas que dan lugar a las de segundo grado aparecen representadas con sus soluciones en tablillas babilónicas. En Grecia, Diofanto de Alejandría desarrolla ecuaciones de segundo grado con variables que tienen un valor racional llamadas ecuaciones diofánticas. Al no contar con un lenguaje simbólico, no podía deducirse una fórmula general y se manipularon como recetas. En el año 628 de nuestra era, el estudioso indio Brahmagupta señala la importancia de los números negativos y desarrolla formas de resolver ecuaciones de primero y segundo grado, surgiendo entonces la idea de un procedimiento general. También el matemático judeo-catalán Abraham bar Hilla, apodado Sabasorda, expone en su Liber Embardorum una solución a ecuaciones de segundo grado. Traducido en 1145 del hebreo al latín por Platón de Tívoli, este trabajo y sus tratados astronómicos contribuyen a dar a conocer la ciencia árabe cuando son difundidos en Europa a través de la recopilación que hace Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, que viajó por Oriente y reúne importante información matemática, la cual, luego de contribuir con algo propio, publica en su obra Liber Abaci en 1202. El conocimiento matemático tocaba a un círculo reducido de la sociedad. No es hasta que las escuelas monásticas y palaciegas dan espacio a las universidades que los conocimientos comienzan a llegar a un sector más amplio en las ciudades. En Bolonia surge la primera universidad y pronto se convierte en el paso obligado de todas las grandes figuras del Renacimiento. Scipione dal Ferro, profesor de esta universidad, es el primero en resolver las ecuaciones de tercer grado, pero nunca difunde su solución. Luego, el calculista veneciano Niccolò Fontana, apodado Tartaglia, como consecuencia del desafío a participar en un concurso de problemas, desarrolla en 1535 el método que hoy conocemos, con el cual gana y no revela sus fórmulas hasta que Girolamo Cardano, médico, matemático y profesor también en Bolonia, logra convencerlo de dársela bajo la promesa de que no revelaría el secreto para después publicarla sin ni siquiera avisarle en su libro Ars Magna en 1543. ¿Por qué secretos, robos, traiciones? La solución general de la ecuación de tercer grado representaba el primer logro matemático significativo después de los griegos. Desde 1550 a 1650 se perfeccionó el lenguaje algebraico. Vieta plantea el uso de letras como coeficientes en las ecuaciones. Otro matemático de Bolonia, Rafael Bombelli, logró resolver el problema llamado caso irreductible de la ecuación de tercer grado usando raíces negativas. A este siguió la solución de la de cuarto grado por Ludovico Ferrari. Quedó la incógnita de la fórmula general de las de quinto grado. Grandes matemáticos de los siglos XVI, XVII y XVIII fracasaron en esta tarea. Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss obtuvieron importantes resultados en la teoría de las ecuaciones. Lagrange publica Reflexiones sobre resolución algebraica de las ecuaciones, que estudia las simetrías de las soluciones de una ecuación, clave para entender el misterio de la de quinto grado. Gauss, matemático brillante, demostró por primera vez el teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación de cualquier grado tiene al menos una solución real o compleja. Niels Henrik Abel y Évariste Galois, cuyo trabajo está muy relacionado, abren importantes caminos en el pensamiento matemático. Publicado en 1824, cuando contaba con 22 años, el teorema de Abel fue una de las primeras aplicaciones de la teoría de grupos en álgebra. Demuestra que no es posible encontrar una fórmula cerrada o general para las ecuaciones de quinto grado. Esto es, que es imposible encontrar las soluciones de la ecuación general de grado superior o igual a 5 aplicando únicamente un número finito de sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones y extracción de raíces, a los coeficientes de la ecuación. La prematura muerte por tuberculosis a los 27 años en la miseria de este genio de las matemáticas terminó con una fulgurante carrera. Sus investigaciones aclararon aspectos del análisis que llevaban más de un siglo en la oscuridad. Lo que el jovencísimo y prodigioso matemático Galois consiguió antes de cumplir los 21, cuando muere trágicamente, fue dar criterios definitivos para determinar si las soluciones de una ecuación polinómica podrían o no calcularse por radicales. Entregó un análisis de cada tipo, atacando uno de los más difíciles problemas de las matemáticas. Más notables aún que sus descubrimientos en teoría de ecuaciones, fueron los métodos que ideó para estudiar el problema, abriendo con su investigación las puertas de una teoría cuyas aplicaciones desbordan con mucho los límites de la teoría de las ecuaciones, la teoría de grupos. Bueno, digamos que acá vemos nuevamente digamos, algunos de los aportes de, por ejemplo, de Galois, de Abel, pero pues digamos que me interesa sobre todo que empecemos a trabajar el primero de los personajes que se nombró ahí, que fue Diofanto. Entonces yo los contextualizo. Digamos que ya en algún momento habíamos hablado de que existen tres tipos de álgebra, ¿cierto? De acuerdo a los momentos históricos que se desarrollaron. Entonces, existe primero el álgebra retórica, que es todos los problemas que, por ejemplo, van a aparecer sobre todo desde los griegos, desde los mesopotámicos, de ellos que, digamos, en su lenguaje daban un problema y así mismo lo resolvían. Significa esto que las fórmulas, digamos, en algún momento eran tratadas más bien como recetas. Entonces yo tenía un problema y el problema más que tener una generalización, lo que tenía era el ejemplo de cómo se resuelve ese caso, pero entonces pasaba a ser como una receta, ¿sí? Como digamos, no sé, yo sé que yo puedo hacer un pastel, por ejemplo, de cereza, y entonces en el pastel, en la fórmula del pastel, o más bien en la receta, tengo cuántas cucharadas de azúcar debo colocar, cuántos gramos de harina, cuántas cerezas, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero digamos que ese de alguna manera no es una generalización para hacer cualquier otro tipo de pastel, es específicamente para eso, ¿cierto? Entonces, asimismo, digamos que los problemas inicialmente se entregaban y se resolvían solamente en lenguaje, digamos que en nuestro caso pues sería en español. Más adelante va a llegar Diofanto y Diofanto entonces va a decir, bueno, voy a tratar de abreviar algunas de las palabras. Entonces, por ejemplo, había muchos problemas que tenían que ver con cuadrados. Entonces, digamos, alguien decía un número y su cuadrado suman 80. Entonces, él en vez de escribir todo eso así en español, él lo que hacía era escribir sencillamente enum, eq, igual, y colocaba, digamos, alguna cantidad. Obviamente el 80 todavía no existía, el número 80 como tal no existía, pero pues digamos que las palabras que él utilizaba eran más bien abreviaciones de lo que hoy en día conocemos. De hecho, ustedes creo que lo hacen bastante. No sé si les ha pasado de pronto cuando ustedes están en una clase, digamos una clase de sociales o una clase donde, no sé, ustedes lo que hacen es utilizar abreviaciones, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes en vez de utilizar, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, no sé, vamos a hacer una lista, entonces, de materiales que vamos a necesitar. Entonces, vamos a necesitar, por ejemplo, regla, borrador, taja lápiz, escuadra, compás, etcétera. Ustedes no escriben normalmente la palabra etcétera completa. ¿Ustedes cómo escriben la palabra etcétera? Pues etc. el ETC, ¿no? etc, ¿cierto? Y eso es algo que, digamos, hoy en día nosotros ya estamos muy familiarizados, ¿cierto? Eso fue lo que empezó a hacer Diofanto. ¿Listo? Entonces a utilizar abreviaciones. Y pasaría, digamos, aproximadamente unos 16 siglos hasta que ya formalmente empezaríamos a hablar de la simbología, entonces de las letras, de los signos, de las operaciones, ¿cierto? Pero pues digamos que pues obviamente eso es un camino muy, muy grande por recorrer. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir el libro. Permítanme que lo tengo acá listo. Entonces, bueno, este es el libro de Santillana, esta es la página 170. Entonces, digamos que acá tenemos, tenemos entonces
digamos, la definición de lo que es una ecuación. Entonces la voy a leer. Dice, con el lenguaje de álgebra se expresan simbólicamente diversas generalizaciones y se resuelven diferentes situaciones de la vida cotidiana. En estos casos, las letras funcionan como representaciones de relaciones aritméticas y de situaciones reales en problemas concretos. Entonces doy un ejemplo. Digamos que usted, por ejemplo, tiene en su familia son 5 personas, ¿sí? Y digamos que en algún momento usted de pronto, ustedes deciden, bueno, hoy vamos a cenar pizza, ¿cierto? Entonces ustedes mandan a pedirla y cuando se dan cuenta que llega, trae las 8 porciones. Y entonces de pronto alguien dice, quiero que comamos exactamente la misma cantidad cada uno de los 5 integrantes de esta familia, ¿sí? Entonces digamos que empieza el problema de, bueno, ¿cómo voy a repartir 8 porciones en 5 personas? ¿Sí? Entonces, obviamente, a cada uno le corresponde un trozo completo y tienen que empezar a jugar con los otros trozos. Entonces, imagino que parten por mitad. Los otros 3 trozos que quedan parten por mitad. A cada uno le logran dar una mitad y va a quedar un pedacito último que hay que mirar cómo se reparte. Ese tipo de problemas son los que llevan, obviamente, a buscar la generalización de unas situaciones, ¿sí? Sobre todo porque en ese tiempo, digamos que existían como políticas, digamos que actualmente todavía existen los reyes y lo de la nobleza. Ustedes escuchan hablar que el rey de Escocia, que el rey de España, que la reina de yo no sé dónde, pero pues digamos que en un tiempo esos reyes más que el título, más que de pronto sus riquezas tenían era como ciertos privilegios. Entonces ellos asuman que de pronto podían llegar a su casa y entraban y abrían la nevera. Entonces déjeme, abra la nevera y déjeme ver usted qué tiene ahí en esa nevera. Entonces le decía al rey, listo, de esa nevera me corresponden las 3/5 partes de todo lo que usted tenga. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene 5 latas de atún, pues entonces 3 latas son para él y 2 quedan para su casa, ¿sí? Y ese tipo de cosas son los que empiezan a generar, obviamente, la necesidad de contar, la necesidad de hacer repartos y más que de pronto de eso, de hacer una generalidad de, mire, cuando necesitemos repartir una cantidad que sea más pequeña que la unidad entre una cierta cantidad de personas, pues entonces hagamos esto. O cuando de pronto, no sé, cuando necesitemos de pronto completar ciertas partes, entonces, ¿cómo completamos algo que después obviamente vamos a tener que quitar para generar, digamos, algunos equilibrios? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Acá nos dice, en estas relaciones se encuentran las igualdades, entonces nos van a hablar de 2 tipos de igualdad. Entonces dice, una igualdad es una expresión que compara 2 cantidades mediante el signo de igual. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen a un lado izquierdo y a un lado derecho 2 expresiones y en medio el igual, entonces se trata de una igualdad matemática. Pero nos dicen además que hay 2 tipos de igualdad. Entonces está por un lado la igualdad numérica, que es solamente la que compara números con sus operaciones. Entonces, por ejemplo, tener, no sé, 3 más 5 igual a 8. Ahí no hay nada, digamos, ahí solamente hay operaciones, signo de igual y números, no hay nada más. Esa es una igualdad numérica. Pero las que tenemos acá, por ejemplo, son igualdades algebraicas, porque dice, si la igualdad incluye expresiones algebraicas, algebraica quiere decir que tiene letras, se denomina igualdad algebraica. Y acá tenemos un par de ejemplos. Entonces, dentro de la igualdad algebraica, vamos a tener obviamente también 2 tipos de concepto, que va a ser por un lado la identidad y la ecuación. Entonces, fijémonos en estas dos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, por ejemplo, en esta que no tenemos aquí al lado izquierdo, que nos dice que es una identidad, fíjese que se llama identidad y tiene una particularidad que cumple para cualquier valor de x. Entonces, sabemos que la igualdad en este caso es x más 3x igual a 4x. Entonces, lo que vamos a hacer es dar valores a x para, digamos, reemplazar la letra y mirar cómo se comportan los resultados. Entonces, en la primera, si x vale 1, 3 por 1, ¿cuánto da? 3, 3 por 1 da 3, más 1, ¿cuánto daría? 4, 4. Y al otro lado tenemos 4 por 1. ¿Por qué 1? Porque dijimos que x vale 1 y si al lado izquierdo x valía 1, al lado derecho también debe valer 1. Entonces 4 por 1 es igual a 4 y 3 más 1 es exactamente lo mismo que 4. Pero fíjese que no cumple solamente para el caso de x igual a 1. Miremos el caso de x igual a 2. Si x es igual a 2, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6, ¿cierto? Y a ese 6 le sumo nuevamente el valor que le estoy dando a x, o sea 2. 6 más 2, ¿cuánto es? 8, 8. Y al otro lado lo que tengo es 4 por el valor de x, que es 2. ¿Cuánto da 4 por 2?
8. 8, o sea que 2 más 6 es igual a 8 y nuevamente se cumple la igualdad. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, con la tercera. La tercera nos va a dar que x es igual a 3, entonces en ese caso va a ser 3 por 3, quedaría 9, y 9 más 3, ¿cuánto da? 12, profe. 12. Y 12 se supone que es exactamente igual a 4 por 3, que también pues da 12, ¿cierto? Entonces en este caso vemos que reemplazan el valor de la x siempre por el mismo valor y siempre se cumple la igualdad. Entonces por eso se llama una identidad, porque no cumple para un caso, sino para cualquier caso. ¿Listo? Ahora, contrario a eso, en el caso de lo que tenemos acá en la parte derecha, fíjese que tenemos es una ecuación. ¿Por qué se dice que es una ecuación? Porque en este caso solamente hay un valor de x o un valor que le doy a x que satisface la igualdad. Entonces, en este caso nos están diciendo, mire, en este caso, si x vale 1, 2 por 1 daría 2 y 2 más 5 daría 7. 7 es diferente de 3, entonces no me sirve que x sea igual a 1. Y acá nos están diciendo es específicamente el valor que sí sirve. Me están diciendo es, mire, el valor que va a servir es x igual a 4. Y cuando uno lo comprueba, si uno hace 2 por 4, daría, ¿cuánto? 2 por 4. ¿Cuánto daría? ¿Cuál era, 8. perdón, profe? 2 por 4, 8. 8, más 5, 13. 13. 13. Y como 13 es igual a 13, entonces 4 es el valor que hace que la igualdad se cumpla y es el único valor que le puedo asignar a x para que eso pase. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo. Continuemos entonces acá. Nos dicen, sin embargo, pues las definiciones. Entonces dice, una identidad es una igualdad que incluye variables y se cumple para cualquier valor de dichas variables. Por el lado contrario, una ecuación es una igualdad que incluye variables y cumple solo para valores específicos de la variable, ¿sí? Solamente para unos. Entonces nos dice acá, en una ecuación se identifican los siguientes elementos. Entonces tenemos los miembros, entonces son los exponentes, son las expresiones que hay en cada uno de los lados de la igualdad. Entonces acá, por ejemplo, con estas son expresiones que tienen dos miembros. Entonces acá, por ejemplo, en la que decíamos de 2x más 5 igual a 13, entonces el primer miembro sería 2x más 5, el segundo sería el 13. ¿Listo? ¿Qué separa esos dos miembros? El igual, es lo único. Listo, eso de forma general. Y pues acá digamos que tenemos pues también un par de ejemplos. Entonces obviamente pues tenemos una incógnita que es el valor que se desconoce o la variable a la cual yo busco brindarle un valor. Tenemos los términos que son los sumandos, entendiendo sumandos como no solamente lo que sumo sino como lo que resto. ¿Listo? Entonces son los sumandos que se presentan en cada miembro de la ecuación. A los términos que no tienen incógnita se les denomina términos independientes. Entonces acá por ejemplo... A ver, no, en este caso, digamos que acá en el ejemplo, 2x más 1 igual a 4. Esto todo es una expresión, pero podría decir que sería 2x menos 1 y en ese caso seguirían siendo dos términos. O sea, siempre que estén separados por una suma o por una resta, se dice que son términos. Y el grado, se supone que el grado es el mayor exponente de cada incógnita. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 2x más 1 y al otro lado 4, el valor de, o bueno, más bien, la potencia de x en este caso, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es la potencia de x ahí? ¿Cuál es el número al que está elevado esa x? Acuérdense que no se escribe, pero se sabe que existe. ¿El 1, profe? El 1, ¿cierto? Entonces, en 1. ese caso es una ecuación de grado 1, porque la máxima potencia es 1. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Sí, Puedes mover para arriba, es que me entré en dudas. ahí. Acá da un igual y dice que 4 más 4y3m elevado al cuadrado no es una... Ah, o sea, lo que te están mostrando ahí son dos ecuaciones. O sea, por un lado están diciendo 2x más 1 igual a 4 es una ecuación. Ella en sí misma es una ecuación. Mientras que 3m al cuadrado más 3 igual a menos 2 en sí misma es otra ecuación. ¿Sí? Por eso Ah, acá en el recuadro ya no la separan. Fíjate que entonces acá nos están diciendo, listo, analicemos la de 3m al cuadrado más 3 menos 2. Entonces, primer miembro, ¿quién sería?
pues lo que está al lado izquierdo del igual sería 3m al cuadrado más 3, ese sería el primer miembro. Segundo miembro, lo que está al lado derecho del igual, que es todo o sea, el 2, pero con todo su signo, entonces negativo, entonces menos 2. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es el valor que yo quiero encontrar para verificar esa igualdad? Pues en ese caso va a ser la letra, que sería la letra m. ¿Cuáles son los términos independientes? Entonces me están diciendo términos independientes, aquellos que no están asociados a ninguna letra. Entonces, ¿quiénes son los números aquí que no están asociados a ninguna letra? Pues sencillamente el 3 y el menos 2, porque el primer 3 está asociado a la letra m con potencia 2. Por eso no sería un término independiente. Fíjese que también está para la otra ecuación. Para la ecuación de 2x más 1 igual a 4, términos independientes únicamente son el 1 y el 4, que acá lo pone. ¿Sí? ¿Por qué solamente ellos dos? Porque el 2 no cumple, ya que el 2 está asociado a la letra x y entonces ahí ya deja de ser un término independiente. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Ah, ok. Listo. Y lo mismo con el tema del grado. Entonces, así como por ejemplo en la primera expresión, en la primera ecuación, se trataba de 2x a la 1. Por eso es que cuando no hay potencia se asume que es la potencia 1. Entonces, el grado de esa ecuación era 1. En el otro caso, fíjese, la m está elevada ¿a qué potencia? ¿A qué potencia está elevada? A la 2. A la 2, ¿cierto? Entonces, en ese caso decimos que el grado de esa ecuación es 2, porque la potencia más grande es justamente el número 2. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, bueno, entonces, esos términos de pronto para generales de lo que pues vamos a empezar a estudiar. Yo les quiero mostrar hoy, entonces me voy a dejar de compartir, y quiero proponerles un problema. Entonces, digamos que hay problemas que, digamos, le entregan a uno el lenguaje natural. Eso se llama transposición del lenguaje natural al lenguaje matemático. Entonces, digamos que quiero hablarles de esto en este momento porque pues creería yo que el paso principal para poder empezar a hablar como tal de álgebra. Sí, obviamente una cosa es hacer operaciones, despejar ecuaciones, todo este tipo de cosas, pero hay un paso antes de poder hacer eso. Y es, por ejemplo, cuando me entregan este problema que les acabo de colocar acá. ¿Quién me lo ayuda a leer? ¿Quién me lo quiere ayudar a leer? ¿Están viendo el Profe, problemita? un número y 10 de sus raíces suman 96. Bien, un número y 10 de sus raíces suman 96. Entonces, digamos que queremos encontrar ese número. Entonces, el primer paso es reescribir eso que tengo ahí en español, pero en lenguaje matemático. ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¿Quién tiene una idea de cuál sería la expresión matemática? Yo que sería, profe, x más x sobre 10 igual a 96. X más X sobre 10 igual a 96. Listo, miremos a ver. Entonces, X más X, bueno, ya coloco el 10, igual a 96. Acá tú dijiste X sobre 10. Entonces, bueno, fíjense que Zoe tiene idea ahí principalmente de la operación que hay de por medio. Y él no solamente ya tiene clara la operación de por medio, sino que ya tiene clara el nombre que le está o que le va a dar a la variable, a la incógnita. Entonces, en este caso, pues digamos, bueno, sería de esta manera. X más X sobre 10. Entonces, miremos, listo. No conozco el número, entonces le doy una letra, le asigno una letra. En este caso, pues le asignamos la letra X, ¿cierto? Pero me está diciendo no solamente que es una cantidad desconocida, sino que adicional a eso, me está mostrando como una relación en este caso es una suma, ¿sí? Entonces por eso me está diciendo, y 10 de sus raíces suman. Entonces por eso yo sé que a ese número X le voy a sumar y no le voy a ni a restar ni a multiplicar, simplemente le voy a sumar. Y me está diciendo que el resultado de eso
debe ser 96. Listo, bien hasta ahí. ¿Alguien tiene de pronto otra idea o alguien de pronto no está de acuerdo con el x sobre 10 o con alguno de los valores que colocamos ahí? Profe, yo tengo como una idea, o sea, no es solo como una idea aparte, sería x más x elevado a la 10. Listo, esa es otra. Bien, x más x elevado a la 10. Entonces, Igual a la x, 96. listo, x más x elevado a la 10 igual a 96. Permítanme, ya coloco ahí el 10 como potencia. Listo. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿No? ¿Ninguno? No, profe. Bien, listo. Resulta que, bueno, en este caso, fíjese cómo un problema, cuando a uno se lo dan en español, ya solamente con el hecho de que se lo den en español y que el paso anterior a resolverlo implique reescribirlo en matemáticas, ya genera obviamente varias perspectivas. En este caso, las dos expresiones que tenemos ahí, digamos que les pregunto, ¿cuál de ellas dos involucra una raíz cuadrada? ¿Cuál de las dos Profe, por lo expresiones? que yo tengo entendido en ecuaciones, o sea, si cogemos este y y lo volvemos raíz cuadrada de 96, podemos sacar el, la raíz. Sí, bien, pero digamos que en los dos enunciados matemáticos que acabamos de colocar, ¿cuál involucra como tal a una raíz? El simbolito que conocemos Ah, de no, raíz. ninguna. Ninguna de las dos, ¿cierto? Y eso es algo que fíjese que el problema me está pidiendo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo expresamos que tengamos 10 veces la raíz de algo? Entonces, el algo, en este caso, es el mismo, es decir, el número que dice un número y 10 veces la raíz de ese número. Entonces, expresarlo matemáticamente en forma correcta quedaría, ya les voy a colocar acá, quedaría de la siguiente manera. X más 10 veces, me está diciendo 10 veces o 10 de sus raíces, pero ¿cómo expreso la raíz de ese mismo número desconocido? Ya tengo que es X más 10 veces, pero 10 veces ¿quién? ¿Cómo expreso eso? 10 veces X, ¿no? Pero es que, no, fíjate que no es 10, o sea, no es un número y 10 veces el mismo número. Es un número y 10 veces la raíz del número. 96 y x más 10, 96. No, el 96, ojo porque el 96 es lo que va ya al final, es a lo que debo igualar, ¿sí? Pero lo que me están diciendo es, hay un número, no sabemos cuál es, pero sabemos que si a ese número le sumamos 10 veces su raíz, obtenemos 96. ¿Cómo expresar 10 veces la raíz de ese número? Si es el mismo. O sea, el número ya lo nombré, ya le coloqué que se llama X. Entonces, en ese Pues sería caso, raíz de X, ¿no, profe? raíz de X, Raíz muy cuadrada bien, de X. exacto. Entonces, ya lo voy a colocar más completo. Sería 10 más 10 veces la raíz, ya lo voy a colocar, de X. ¿Si alcanza a ver ahí la raíz? O lo coloco un poquito más, ¿verdad? Lo coloco un poquito más. Listo, ahora sí. Pues ahí está, 10 veces la raíz de X. ¿Sí? Este ya es el enunciado correcto que me puede llevar a solucionar esa ecuación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la ecuación. Y lo que uno puede empezar a hacer es, pues digamos que en este caso, yo sé que ustedes no conocen el método para solucionar esto. Es evidente, pues porque posiblemente nunca lo han visto, nunca se los han explicado. Pero lo que sí estoy seguro que pueden hacer es empezar a buscar el número, hacer tanteo. ¿Listo? Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo. Háganme un favor, vuélvanse a conectar con el mismo link. Bueno, y ya retomamos entonces para